Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Renace. Hoy vamos a hablar sobre algo que nuestros ancestros tenían que hacer obligatoriamente, que nosotros tenemos que incorporar como hábito si queremos obtener todos los beneficios que tiene para nuestra salud. Estoy hablando desde reducir el dolor, bajar la inflamación, mejorar nuestro sistema inmune y muchísimo más. Hablo del grounding, earthing o conectarse a tierra, algo que, como he dicho a día de hoy, por culpa de los entornos modernos donde vivimos, tenemos que buscar incorporar como hábito, buscar esa conexión a tierra de nuevo para beneficiarnos de todo lo que tiene que ofrecernos esta práctica. Si queréis saber mucho más sobre esto, quédate porque empezamos. Bien, vamos a empezar por definir qué es ese grounding y es bastante sencillo, ¿no? Es ese proceso de conectar nuestro cuerpo con la energía natural de la Tierra, con el voltaje natural que nos ofrece la Tierra. Esto se puede hacer tanto caminando descalzo como durmiendo en camas conectadas a Tierra, o hay ciertos dispositivos para la conexión a Tierra. Pero lo más importante y lo que más efectivo y lo que más ha demostrado es esa conexión directa a Tierra de nuestros pies o nuestro cuerpo, sin intermediarios, sin ropas, ni zapatos, ni pieles sintéticas, conectados directamente a tierra. Y es que desde tiempos antiguos los humanos siempre hemos estado conectados directamente a la tierra. Y es que las suelas de cuero o materiales naturales como podían ser pieles o hojas no nos desconectaban de esa tierra. Cuando nos hacíamos calzados para protegernos del frío o de zonas peligrosas, seguíamos conectados a tierra. Con la llegada del calzado sintético en los años 60, junto con ese auge de también construcciones y edificios muy altos, hemos perdido toda esa conexión natural hasta que a día de hoy en los entornos más urbanos, en los entornos donde la gente solemos vivir, cuesta mucho hacer una real conexión a tierra. O sea, hemos pasado de algo que era prácticamente obligatorio, que hacíamos sin darnos cuenta y todo el tiempo, a algo que tenemos que buscar específicamente, incluso irnos a zonas específicas para poder hacerlo, ya que en los entornos modernos podría a veces ser perjudicial incluso. Y es que la superficie de la Tierra tiene una carga negativa gracias a una gran cantidad de electrones libres. Esto en nuestro cuerpo, cuando se desconecta de ella, acumulamos demasiadas cargas positivas, que ahora veremos en forma de qué, provocando un estrés oxidativo, inflamación y desajustes dentro de nuestros sistemas celulares que provocan las enfermedades que todos conocemos. Para todo el que le guste saber qué ciencia hay detrás de esto, bien, voy a dejar las notas en el episodio con varios experimentos que se han hecho a través del grounding para calmar el dolor crónico y la inflamación, pero básicamente tenemos que entender que cada célula de nuestro cuerpo tiene una carga eléctrica, ¿de acuerdo? Esto se le conoce potencial de membrana. Este potencial es el que regula las funciones tan esenciales como la comunicación entre estas células y la regeneración de tejidos. Cuando nosotros estamos conectados a la Tierra, este potencial de membrana de las células se estabiliza y es perfecto. Cuando nosotros no estamos conectados, este potencial de membrana se desestabiliza y las células no trabajan para lo que fueron diseñadas, ni funcionan, ni se comunican correctamente, ¿de acuerdo? Esto tiene mucho que ver con la inflamación. Como he dicho antes, cuando nos conectamos a tierra acumulamos cargas positivas, ¿de acuerdo? Es que cuando nosotros estamos inflamados, nuestro sistema inmune es una máquina diseñada para controlar la inflamación y controlar agentes externos dañinos que podrían dañar a nuestro cuerpo. El problema del sistema inmune es que no tiene stop, no tiene freno, ¿de acuerdo? Es un sistema montado y pensado en una época en la que había otras cosas que regulaban este sistema inmune. A día de hoy esas cosas las hemos eliminado y por tanto nuestro sistema inmune está descontrolado. Entonces está bajo constante ataque por nuestro estrés crónico y nuestros hábitos de vida, y no tiene ese freno. Entonces, cuando nuestro sistema inmune se pone a funcionar, libera radicales libres, produce muchos radicales libres, que son los que utiliza el sistema inmune para acabar con estos patógenos, con estas enfermedades, ¿de acuerdo? Pero estos se van acumulando. El problema de estos radicales libres es que son unas moléculas muy inestables, ya que se llaman así porque les falta un electrón. Y van a ir a buscar ese electrón desesperadamente para estabilizarse y volver a la normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros no neutralizamos estos radicales libres, empiezan a dañar a nuestras propias células, porque nuestras células tienen una carga eléctrica, tienen electrones y van a robarles estos electrones si hace falta. Entonces, esto es lo que nos provoca a la larga enfermedades crónicas como podrían ser la artritis, la diabetes, problemas como el Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Cuando nosotros nos conectamos
la Tierra, es decir, caminamos descalzos, la Tierra tiene un voltaje, una carga negativa, una carga de electrones en la superficie, ¿de acuerdo? A medida que vamos ascendiendo para arriba, esa carga va yéndose hacia lo positivo, ¿no? Y siendo la ionosfera la parte donde más carga positiva hay, y la superficie de la Tierra la parte donde más carga negativa hay. Realmente es como una pila, ¿no? Por eso cuando hay un rayo, normalmente va de abajo hacia arriba, y es una diferencia de voltaje que hay en la Tierra y se produce un rayo, ¿de acuerdo? Pues bueno, estos electrones que están en la superficie de la Tierra, cuando nosotros caminamos descalzos, empiezan a correr por nuestro cuerpo. Es decir, nos llenamos de electrones y esto es súper positivo, ¿vale? Porque lejos de electrocutarnos, todo el mundo ahora ha caminado descalzo, nadie se electrocuta, estos electrones empiezan a llenar nuestro cuerpo funcionando como unos potentes antioxidantes y antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque se unen a estos radicales libres. Imagínate un ambiente donde hay un montón de radicales libres buscando electrones desesperadamente y por nuestro estilo de vida moderno no tenemos esos electrones. Entonces esos radicales libres se los van a robar a nuestras células y dejando a nuestras células desprotegidas, dañadas, muertas, provocando muchas enfermedades. Cuando nosotros pisamos la Tierra descalzos nos cargamos de electrones al instante, pudiéndose donar son electrones libres, por tanto se pueden donar a estos radicales libres de forma mucho más fácil que tener que robárselo a nuestras células. Por tanto, así bajaremos la inflamación y la oxidación muchísimo más rápido que con cualquier otro tipo de tratamiento, ¿vale? Voy a poner un ejemplo visual para que veáis esto más fácil. Imagínate una pila. La pila tiene un extremo positivo y uno con carga positiva y uno con carga negativa, ¿no? Cuando nosotros conectamos estos polos a través del dispositivo en el que vayamos a poner la pila, ¿no? Lo que hace al final es conectar los polos. Hay un flujo de electricidad y por tanto la pila funciona. Si no conectamos estos polos, no habrá flujo de electricidad y la pila simplemente no habrá carga, no habrá corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Pues de forma muy similar pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una carga positiva por esos radicales libres, ¿no? De esos procesos que están funcionando, y necesitamos ese flujo de electrones para que se equilibre y para que no haya un estrés oxidativo, una inflamación en exceso. Y esto es lo que hace la Tierra. Actúa como ese polo negativo y como ese dador de electrones que nos faltan. Esto está todo idealmente pensado, como podéis ver, ya que el ser humano y cualquier animal que viva en la naturaleza está conectado al 100% siempre a la Tierra. Entonces, esa Tierra es la que actúa como ese dador de electrones para bajar la inflamación. Cuando nos desconectamos de esa Tierra es cuando empezamos a acumular inflamación y estrés oxidativo. Esto parece bastante lógico, ¿de acuerdo? Es algo que cualquier persona podría llegar a decir tiene sentido, pero realmente hay ciencia detrás de esto, ¿no? Vamos a hablar de Roger Applewhite, que fue un científico que demostró que hacer grounding generaba un efecto paraguas, ¿vale? ¿Qué es esto del efecto paraguas? Bueno, pues Applewhite demostró que cuando nuestro cuerpo está conectado a la Tierra, todos esos campos eléctricos artificiales que nos atraviesan, ¿vale? Que podrían ser pues las radiocomunicaciones, las antenas de radio, las antenas de señal móvil, el wifi, todas estas son al final campos eléctricos artificiales, la electricidad que pasa por nuestra casa, todo esto son artificiales, no son naturales. Cuando nosotros pisamos la Tierra descalzos, se produce se le llama efecto paraguas porque hay como un campo en forma de paraguas que hace como de protector de estos campos eléctricos artificiales. Entonces esto reduce la interferencia en la comunicación celular y así permite que las células trabajen en armonía, ¿de acuerdo? Porque tenemos que entender que nuestras células, como he dicho antes, se comunican a través de este potencial de membrana, es decir, de esta carga que corre esa carga eléctrica que corre por su membrana. Entonces, cuando nosotros estamos atravesados por campos eléctricos artificiales, como pueden ser el wifi, la electricidad de nuestra casa, las antenas que tenemos cerca de las casas o de las ciudades, todo esto genera unos campos electromagnéticos que nos atraviesan todo el tiempo. Y esto interfiere en la comunicación entre nuestras células. Cuando nosotros hacemos grounding, se genera este efecto paraguas y lo que hace es protegernos en parte de estas interferencias, ¿de acuerdo? Luego hay estudios con imágenes térmicas donde se han documentado muchísimos casos de personas con dolores, inflamaciones, lesiones, donde se les hacía dormir en una cama conectada a tierra. Esto se hace mediante unos dispositivos que se conectan a la toma tierra de casa y es como una sábana que te conecta a tierra, que ahora hablaremos un poco más en profundidad de si recomiendo o no estos dispositivos, pero para este estudio se utiliza un dispositivo así
y se les hizo imágenes térmicas a los estudiados, ¿no? Ahora no me sale, bueno, a la gente que estudiaron. Y se pudo ver un caso muy, muy, muy heavy, fue por ejemplo de una mujer de 65 años que llevaba con dolor crónico durante muchísimos años, ¿de acuerdo? Dolor crónico, pues evidentemente dolor que no se iba, un dolor para siempre, como podía ser de una artritis o de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Se le redujo en un 91% el dolor después de dormir 4 noches seguidas conectada a un dispositivo de grounding, como os he dicho, estas sábanas que te conectan a la tierra. Solo 4 noches durmiendo conectada a la tierra redujo su dolor en un 91% después de años sintiendo dolor crónico, ¿vale? Ya no solo eso, sino que las imágenes térmicas, ya no solo su sensación, sino que cuando se le analizó con imágenes térmicas se vio cómo la inflamación se redujo de forma significativa. Como estos casos hay muchos más, en uno de los enlaces que os compartiré, de muchísimos casos de personas que se les estudió con imágenes térmicas antes y después de hacer grounding y se ve una mejoría brutal. No solo eso, sino que hay un experimento que midió la tensión muscular, ¿de acuerdo? En personas con lesiones o con fatiga muscular. Es decir, imagínate que tú te vas a entrenar al gimnasio o entrenas fuera de casa. Siempre recomiendo mejor fuera de casa, al exterior. Tú haces un entrenamiento de fuerza ahí intenso, que te fatigas, ¿no? Si tú estás con calzado, es decir, no conectado a tierra, si tú te descalzas y te conectas a tierra, te vas a la playa, por ejemplo, y te descalzas, va a haber una reducción de la tensión muscular instantánea, es decir, en segundos, ¿vale? Y en este experimento se midió que al conectarse a tierra, los músculos que estaban hipertónicos, es decir, exceso de tonicidad, de fuerza, se relajaron al instante y los músculos que estaban hipotónicos, es decir, al revés, recuperaron el tono normal en segundos también. Es decir, que regula nuestra tonicidad, nuestra musculatura, tanto a la alta como a la baja, en segundos. El problema de todo esto es que actualmente vivimos rodeados de campos electromagnéticos artificiales, como el wifi, los teléfonos móviles, las luces LED, la electricidad que pasa por nuestra casa, y estos alteran al final nuestros sistemas biológicos porque son frecuencias que no existían cuando nosotros evolucionamos como especie. Un ejemplo son los edificios altos, ¿no? A medida que nosotros nos alejamos de la superficie de la Tierra, vivimos en pisos cada vez más altos, el voltaje que atraviesa nuestro cuerpo aumenta, ¿de acuerdo? La diferencia de voltaje entre la superficie de la Tierra y nosotros va aumentando. Por ejemplo, alguien que vive en un 10º piso acumula miles de voltios y esto afecta negativamente a la comunicación celular. Entonces, esto podría realmente explicar por qué hay estudios que sugieren que vivir en edificios altos aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ¿de acuerdo? Porque tenemos que entender que la Tierra tiene sus propios campos electromagnéticos. Uno muy conocido es la resonancia Schumann, ¿vale? Esto es un campo electromagnético que genera la Tierra de forma natural y es crucial para la salud en tanto mamíferos como los humanos, que somos mamíferos también, porque actúa como un reloj biológico. Esta resonancia es la que utilizan muchísimas especies migratorias para saber a dónde tienen que migrar y guiarse sin ningún GPS ni mapa de ningún tipo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos desconectamos de la Tierra, nuestros cuerpos pierden la referencia de esta resonancia Schumann y desajustamos hormonas tan importantes como el cortisol, que es la conocida hormona del estrés, ¿no? Pero tenemos que entender que en nuestro cerebro hay una parte que puede detectar esta resonancia Schumann como si fuéramos pájaros, ¿de acuerdo? Que se guían a través de esta resonancia para saber dónde migrar. Pues lo cierto es que todos los mamíferos y también los humanos tenemos una parte de nuestro cerebro preparada para admitir, para entender esta resonancia Schumann y así tener conectados nuestros relojes biológicos y nuestro funcionamiento al final celular con la Tierra y la época o lugar donde estemos de la Tierra. Hemos hablado de muchos beneficios del grounding que creo que ya son más que suficientes para al menos darle una oportunidad a esta práctica, pero es que también hay un bienestar psicológico y es que muchos estudios reportan que el grounding reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Y esto es probablemente por la combinación de estos efectos fisiológicos que se producen cuando nos conectamos a tierra y la conexión emocional que hay con la naturaleza. Cualquier persona puede experimentar esto en su día a día. Cuando sales a la naturaleza a dar un paseo, cuando estás en la playa y te descalzas sobre todo, notas un bienestar prácticamente instantáneo. Es una sensación difícil de describir, pero que cualquiera que la experimente y le ponga la atención lo notará, ¿no? Cuando alguien da un paseo por la montaña o va a la playa, nota
una especie, unas emociones distintas, ¿no? Nota como una conexión con ese sitio, siempre es como el querer estar ahí, como que nuestro cuerpo nos pide estar ahí. Y luego si nos descalzamos además se nota sobre todo en la playa un bienestar instantáneo. Por tanto, podemos decir que el grounding no es ninguna moda, sino que es una forma ancestral y natural de mantener nuestro cuerpo sano, en equilibrio y lejos de la inflamación y el estrés. Esto seguramente, si alguna vez has sentido paz al caminar descalzo por la playa o el césped, como ya os decía, ahora realmente ya sabes el por qué. Es que te invito a experimentar con esto por ti mismo, salgas a la naturaleza, te quites los zapatos y sientas la tierra que hay bajo tus pies. Realmente no pierdes nada, es un hábito que es gratuito y que todo el mundo podemos sacar tiempo para hacerlo. Yo os quiero dar unas pequeñas recomendaciones a modo ya de conclusión con este episodio, que va a ser un poco más corto, y es que 1. En los ambientes modernos que tenemos a día de hoy, como las ciudades o pueblos grandes, es difícil hacer un grounding 100% limpio, ya que es posible que por debajo nuestro pasen cables de alta tensión o corrientes de agua que estén suministrando a las casas que hay por ahí cerca. Entonces, la única forma de saber al 100% si ese ambiente es limpio para hacer grounding sería hacer unas mediciones con aparatos específicos, bastante caros. Así que yo os recomiendo que busquéis el sitio más cerca que tengáis natural, es decir, una playa o una montaña, y dediquéis un tiempo a la semana, aunque sea un día o 2 a la semana, a salir ahí y hacer grounding el tiempo suficiente, ¿no? Que podría ser pues 1 hora, 2 horas o todo el tiempo que podáis. Si tenéis alguno de estos sitios cerca, os recomiendo que cada día os dediquéis un pequeño tiempo a salir a dar un paseo y descalzaros, porque os va a beneficiar muchísimo. Si vivís en ciudades y os queda muy lejos cualquier sitio de estos, siempre será mejor que busquéis algún parque o alguna zona un poquito más aislada, aunque, pues como os he dicho, no podemos saber al 100% nunca si ese ambiente es 100% limpio de estas cargas eléctricas artificiales. Entonces, os invito a que probéis vosotros mismos, probéis zonas, miráis si os sienta bien, cuáles os sienta mejor, porque al final el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe lo que hay ahí y te lo está comunicando, aunque tú pues tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo. Y que probéis si os notáis una mejoría o no, y que vayáis cambiando de zona a ver dónde notáis mejoría. Yo tengo cerca tanto playa como montaña, la verdad es que no sé cuál deciros que me sienta mejor. A nivel de emocional creo que la playa es una emoción distinta, descalzarse es algo automático, es algo indescriptible, también ver el mar, pero luego a nivel de cómo a la hora de respirar, pureza en el aire, en el ambiente, los sonidos, prefiero la montaña. Pero esto ya cada uno, a nivel de preferencia, lo que más prefiera o lo que más accesible tenga cerca de casa. Así que, espero que os haya gustado mucho este episodio, que hayáis entendido los beneficios que tiene el grounding, porque es una práctica tan importante, es gratuita y es tan fácil de hacer, que todos deberíamos hacer 100%. Gracias por escuchar este episodio, como ya os he dicho, y nos vemos en el siguiente.